Gloria a Dios. Dile al que está al lado, ¿viniste con hambre? Algunos arrugaron la cara y dijeron sí. Nuestro Padre es especialista en saciarnos. Él envió el pan de vida y hoy tú y yo vamos a sentarnos en la mesa con Él a degustarlo. Y en esta oportunidad quiero, por favor, formalmente pasar a mi amado hermano que ya es familia de la casa. Ustedes lo conocen, Daniel y su amada esposa. Por favor, me gustaría que viniera aquí también hoy. Quiero darle las gracias al Señor por su vida. Ellos están haciendo eco en el sector del Moján. Cuando el agua es viva y cuando el alimento es fresco, siempre se da a conocer. Y esto pica y se extiende. Y están en este lugar porque lo que están dando en aquel lugar, hoy nosotros lo vamos a contemplar y vamos a disfrutarlo. Amén. Extienda su mano sobre esta hermosa familia y damos gracias al Señor. Padre, gracias, porque hoy reconocemos lo que estás haciendo en ellos. Y te pedimos que conforme a lo que has diseñado en la eternidad y lo que está siendo evidente en estos tiempos, le protejas, le guardes y le añades mucho más, Dios, de lo que estás haciendo en su vida, solo para gloria y honra de tu santo nombre. Te gustamos de lo que trajiste a través de ellos esta noche y por eso de antemano te agradecemos. Amén. Amén. Creo que podemos aplaudir un poco más fuerte a nuestro Señor, a nuestro Rey. Hace una semana cumplió 42 años ya. Y a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados, contento, gozoso de poder estar una vez más entre ustedes, acá en esta casa de oración, mi casa también, donde nos sentimos parte de esta familia hermosa. Gracias a cada uno de ustedes que nos han hecho sentir eso en nuestros corazones. Amén. Les amamos mucho, como decía el pastor. Me acompaña mi amada esposa y para nosotros siempre va a ser una bendición el poder estar acá. Una de las bendiciones más grandes de los predicadores al momento de ser invitado a cualquier parte a enseñar la palabra es que no solamente damos, sino que también recibimos. Recibimos cada palabra, cada abrazo, cada gesto de cada uno de los hermanos en cada una de las congregaciones. Y déjeme decirle que eso es muy gratificante. Y le damos gracias al Señor por darnos ese hermoso privilegio. Apláudele fuerte a Él. Hoy el Señor me regalaba una palabra mientras estaba en la iglesia. En el servicio nosotros lo tenemos por las mañanas, 9:30 de la mañana. Y el Señor me daba una palabra que quiero compartir con ustedes. No es el mensaje que vamos a estar compartiendo en esta noche, pero el Señor me llevaba a Habacuc 2:20, donde dice la palabra de Dios: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y me llamaba grandemente la atención este texto porque habla de la grandeza del poderío de nuestro Dios. Cuando nosotros acá secularmente reconocemos la autoridad de alguien y esa autoridad va a hablar, nosotros hacemos silencio. Cuando nuestros padres nos hablaban, nosotros teníamos que hacer silencio porque estaba hablando nuestro padre y nuestro padre era la autoridad. Cuando vamos de pronto a lugares donde puede haber, digamos, un alcalde, un gobernador, un presidente, mientras ellos hablan, todos hacen silencio. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de la autoridad que hay en ellos. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando tú reconoces la autoridad de Dios, cuando tú reconoces su poderío, su señorío, tú haces silencio. El silencio
tiene que ver con aquella reverencia y aquel entendimiento de que Dios está en este lugar. Es hacernos conscientes de que Dios está aquí. Porque muchas veces lo hemos repetido y quizás la persona que está ministrando dice: Dios está aquí, se pasea en medio de la alabanza de su pueblo, podemos sentir su presencia, pero actuamos de una forma como si Él no estuviese presente. La presencia de Dios siempre está en este lugar. Quien quiera experimentar simplemente tiene que disponerse a sentir la presencia de Dios, porque Él se ha hecho presente en este lugar primero que tú. Antes de que tú te sentases en este lugar, ya Él estaba aquí presente. Así que reconoce que Dios está en este lugar y merece toda gloria, merece toda honra, merece toda reverencia, porque es la autoridad por encima de nosotros y nosotros la hemos reconocido. Dale un aplauso a Él. Mi hermano, yo no soy cantante. Y en la iglesia tuve la oportunidad de hacerlo por mucho tiempo, porque no habían otros. Y yo le decía al Señor: mientras no hayan otros que lo hagan, yo lo voy a hacer para ti, Señor. Y yo me gozaba haciéndolo. Me encanta hacerlo para el Señor. Y hoy despertaba con una melodía en mi mente, en mi corazón. Y yo quiero que usted se ponga por un momento sobre sus pies y me ayude a entonarla. Es un texto bíblico. Lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y aquel que se lo sepa puede cantarlo conmigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea aquel imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea aquel imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Canta la iglesia. Sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea aquel imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. A Él es toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos dicen amén? Dice esto que acabamos de cantar, este texto, dice que os perfeccione. Dice
afirme, fortalezca y establezca. Creo que esto lo hace la palabra de Dios en nosotros. Así que pedimos al Señor que en esta noche, a través de su bendita palabra, sea Él afirmándonos, sea Él fortaleciéndonos, sea Él perfeccionándonos y estableciendo. Amén. Hoy vamos a estar enseñando acerca de un tema muy, pero muy conocido. Quiero que se ubiquen en sus Biblias en Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Y vamos a estar hablando acerca de la parábola del buen samaritano. Quiero ver las manos levantadas de los que han escuchado esta historia. ¿Cuántos han leído esta parábola? El buen samaritano. Pero quiero que sea el Espíritu Santo de Dios en esta noche hablando a nuestras vidas, y que sea Él reforzando o cambiando los conceptos que podamos tener acerca de esta parábola. Que sea Él llevándonos a comprender, a entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Y creo que en esta noche Dios va a cambiar de pronto los conceptos que el hombre ha creado y va a establecer su concepto en nuestras vidas. Es lo que deseamos de parte del Señor, que sea Él trayendo revelación a nuestras vidas para poder cambiar todo aquello que necesita ser cambiado en cada uno de nosotros. Lucas 10, 25, ¿ya lo tiene? Vamos a ponernos sobre nuestros pies para que reverenciemos su palabra. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio a los mesoneros y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Multitudes. Yo creo que los que estamos acá no se compara a las multitudes que Jesús predicaba. Amén. Amén. Y ese mensaje llegaba, y creo que bueno, ahorita vamos a tener micrófono, pero mientras vamos a ir desglosando esta enseñanza. Bien, dice la palabra
que había un intérprete de la ley. Y se levantó y dijo para probarle. Un intérprete de la ley eran aquellos hombres que se encargaban de estudiar las escrituras. Eran hombres conocedores de ella, y no solamente eran personas que podían memorizar y citar la palabra, sino que eran los encargados de dar la interpretación correcta acerca de aquellas palabras. Un intérprete era conocido por tener ese conocimiento pleno de las escrituras. Y este hombre, sabiendo todas estas cosas, se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. Pero la misma palabra devela cuál es la intención que había en este hombre. ¿Cuántas veces de pronto nosotros no hemos hecho una pregunta a la cual nosotros tenemos la respuesta, pero lo hacemos para ver qué dice el otro? Esa era la intención que tenía este hombre. Se acercó a Jesús a preguntarle, aunque él conocía la respuesta, él quería probar a Jesús. Pero déjeme decirle que Jesús siempre está, yo no diría 3 pasos. Jesús está siempre muy adelante de nosotros. Y cuando nosotros venimos con una intención como esta, ya Jesús se la sabe todas. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de este intérprete. Y este hombre le hace la pregunta: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Este hombre quería que Jesús respondiera a su pregunta para ver si en él había error o se equivocaba. ¿Para qué? Para señalarle y empezar a apedrearle. Porque lo iba a llamar, si Jesús se equivocaba, lo iba a llamar un falso profeta, un falso maestro. Y era la intención que había en este hombre: avergonzar a Jesús o ver si en él había error. Pero déjeme decirte que Jesús es la verdad y en él no hay engaño, en él no hay equivocación, porque él es la verdad y él sabe todas las cosas. Y en saber todas esas cosas sabía la intención de este hombre. El intérprete le hace la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y como Jesús conoce la intención que había en él, al igual que nosotros, cuando alguien nos hace una pregunta y nosotros sabemos que él sabe la respuesta, nosotros le decimos: ¿para qué te voy a responder si tú lo sabes? Y muchas veces respondemos con otra pregunta porque sabemos que la persona conoce la respuesta. Es decir, Jesús respondió con 2 preguntas. El hombre le hace una pregunta a Jesús, pero Jesús le responde con 2 preguntas a él. Es decir, Jesús no respondió, Jesús le preguntó, porque sabía que este hombre tenía la respuesta. Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? Primera pregunta, diga conmigo, primera pregunta. Segunda pregunta: ¿cómo lo lees? Este hombre sabía. Le pregunta: ¿cómo lo lees? La palabra leer en el griego le está diciendo cómo lo interpretas. Porque el asunto está acá, no lo que nosotros conocemos de la palabra, sino cómo lo interpretamos. El problema no es que yo me memorice los textos bíblicos, sino cómo yo los interpreto. Porque la interpretación es lo que me va a llevar a mí a una acción. Si yo no entiendo lo que dice la palabra, yo no voy a poder accionar correctamente. Y por eso el Señor le dice: ¿qué está escrito? ¿Y cómo lo interpretas? A ver, ¿cómo tú lo entiendes? ¿Qué es lo que tú crees que hay que hacer? Está escrito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero ¿cómo tú interpretas esto? Y es la pregunta que hoy debemos hacernos. Saber
sabemos que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Sabemos que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero ¿cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo estamos interpretando? ¿Y cómo lo estamos viviendo? Porque podemos estar muy lejos de lo que verdaderamente represente amar a Dios. Podemos estar muy lejos de eso. Y es lo que Jesús le dice a este hombre, porque sabía que en él había una mala interpretación de cómo era amar a Dios y de qué era amar a su prójimo. Y es el problema de hoy día en la iglesia, que aman a Dios a su manera. A Dios se le ama a la manera que nosotros queramos, se le ama a la manera que Él quiere. Y si Dios tiene una forma en su palabra para nosotros amarle, no hay otra forma de amarle. No puedo decir que le amo si yo voy contrario a lo que Él ha dicho. El que me ame, guarde mis mandamientos. Si yo no vivo cumpliendo los mandamientos de Dios, si yo no vivo cumpliendo los estatutos, los preceptos de Dios, yo no puedo decir que le amo, porque entonces no estaría amándole como Él quiere, sino como yo creo que es amar. Y déjame decirte, el hombre no sabe cómo amar. Amamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, revelado en nosotros, y por ese amor nosotros podemos amarlo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque no sabíamos cómo hacerlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado el cómo interpretamos nosotros en nuestras vidas que es amar a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no estoy dispuesto a sacrificarme por Él, si yo no estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. ¿Cómo le voy a decir yo, Dios, yo te amo, y no eres capaz de dejar lo que estás haciendo para agradar a Dios? No podemos decir que le amamos cuando sentimos miedo, temor a soltarnos de cosas que a Él no le agradan. Debemos accionar como el Señor quiere que lo hagamos, no como tú crees que es. Es fácil decirle de labios a Dios que lo amamos, pero tu vida tiene que demostrar ese amor que tú sientes o dices sentir por Él. No hay otra forma de amar a Dios. Es la que Él estableció. Tienes que hacerlo con todo tu corazón. Tienes que hacerlo con toda tu alma. Tienes que hacerlo con todas tus fuerzas. Aquel que no esté dispuesto a dejarlo todo por el Señor, dice la palabra que no es digno de ser un seguidor de Jesús. Habían unos hombres que querían seguir a Jesús, y cada uno se excusó. Es que tengo cosas que hacer. El otro es que murió mi papá. El otro es que tengo que ir y despedirme. El que no es capaz de dejar todo por el Señor no es digno de ser un seguidor de Jesús. El amor se demuestra con acción, no con palabras. Puedo levantarme todos los días diciéndole al Señor que lo amo, pero si no estoy haciendo lo que a Dios agrada, tengo un mal concepto. Estoy interpretando mal lo que es amar a Dios. Ama a Dios como Él desea que lo hagas. Ama a Dios como Él desea que lo hagas, no como te parezca. Engañoso es el corazón. Y nosotros queremos amar a Dios con, no es que yo amo a Dios. Y sabe, este intérprete comienza a citar las escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el concepto que tenía este intérprete de lo que era amar a Dios estaba muy lejos de lo que realmente debía ser. Sabe que amar a Dios para ellos era una lista muy grande. Eran tantas cosas que tenían que cumplir. Y en ese entonces habían unas cajitas que ellos se colocaban en su mente donde estaban las escrituras. Y allí ellos, eso representaba, simbolizaba
que amaban a Dios, porque decía que lo amara con la mente, y había uno que lleva las atadas a tu corazón, y se ponían también esas cajitas al lado del brazo. Se llamaba filanteria, se llamaba eso en ese entonces. Todavía los judíos lo utilizan. Y se colocaban aquí las escrituras para que estuviera cerca de su corazón. Para ellos amar estaba muy lejos de lo que realmente es el verdadero amor. Tenían un concepto muy vago, un concepto muy pequeño de lo que era realmente amar a Dios. Y por eso Jesús le dice: bien has respondido. Bien has respondido. Este hombre estaba correcto en la palabra. Y una preocupación más grande que debemos de tener nosotros como pastores es que la gente esté escuchando la palabra, la esté memorizando, pero no la esté aplicando. Es la preocupación más grande de un pastor, porque podremos tener iglesias donde pasen los mejores predicadores de nuestro estado. Pero si la iglesia no está viviendo lo que se está enseñando, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos una iglesia que ame al Señor como Él desea que lo hagamos, que lo haga. No como nosotros pensamos. Es como a Dios lo estableció. Dale un aplauso a Él. Pudiera en esta noche preguntarle: ¿qué debes hacer para heredar la vida eterna? Y me contestarían como aquel intérprete: la palabra dice que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y hay que amar al prójimo como a mí mismo. Ustedes responderían esto. Ahora si les pregunto: pero ¿cómo entonces estás haciendo para amar a Dios? ¿Qué haces para amar a Dios? ¿Qué me responderías? Tu vida, tu forma de caminar, tu forma de andar, tu forma de pensar, tu forma de actuar, ¿está demostrando que realmente amas a Dios? ¿O hay un concepto muy pequeño de lo que es el amor a Dios? ¿Lo estamos interpretando correctamente? Ahí está. Él le dijo: bien has dicho. Lo sabemos, pero lo estamos viviendo. Dice: haz esto y vivirás. ¿Sabe qué quiere decir? Que quien no está amando a Dios como Él desea, no está viviendo. Está muerto. Solo quien ama a Dios como Él quiere que lo hagamos puede disfrutar de una vida. Mucha gente existe, pero no vive. Vive quien verdaderamente conoce a Cristo. Cuando conocemos a Cristo verdaderamente, comenzamos a vivir. Amén. Y bien, ahora pasemos al otro punto. Porque no solamente era amar a Dios, sino que también debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Es lo que él citó de la palabra. Citó las escrituras. Y Jesús le dijo que bien había dicho, estaba correcto. Ahora, ¿cómo lo lees, cómo lo interpretas y cómo lo vives? Ahora, ¿cómo nosotros estamos amando a nuestro prójimo? ¿Quién es el prójimo? Prójimo tiene que ver con próximo. Aquel que está próximo a nosotros. Mira a tu lado. Ese es tu próximo. Por lo tanto, ese es tu prójimo. Pero Jesús llevó este concepto mucho más allá de simplemente ser la persona próxima, sino que el prójimo tiene que ver con todo aquel que necesita. Todo aquel que necesita es nuestro prójimo. Y no tiene que ver con que si lo conozco, si es de mi mismo país,
si hace el bien, si hace el mal, no tiene que ver con nada de esto. Tu próximo necesitado, ese es tu prójimo y es el que dice la palabra que tú debes amar. ¿Cómo estás amando a tu prójimo? ¿Cómo estás amando a tu vecino? ¿Cómo estás amando a tu jefe? ¿Cómo estás amando a aquel que trabaja contigo? ¿Cómo estás amando a aquel que te hace la vida imposible? ¿Cómo estás amando a aquel que te hace daño? ¿Cómo estás amando a aquel que te critica? ¿Cómo lo estamos amando? No, yo lo amo porque cada vez que lo veo en la iglesia yo lo saludo. Pero conozco su necesidad y yo no le ayudo. Yo no me preocupo. ¿Sabe? Cuando por primera vez escuché el nombre de LEC, allá en Bosque Clama no se le decía LEC. ¿Sabe cómo se le decía a la iglesia LEC en Bosque Clama? La iglesia del amor. Y llegó a un punto donde las personas que venían acá llegaban allá y nos hacían sentir mal, porque nos decían, allá sí hay amor. O sea, nos querían decir que nosotros como iglesia no teníamos amor. Y siempre nos hablaban, no, pero porque allá en LEC y estamos conociendo una iglesia y la visitamos los domingos y le hacemos transporte a una iglesia y ahí sí hay amor. Así nos decían. Y nosotros nos iban a sentir así, nosotros, hay que ir para ese lugar porque es la iglesia del amor. Sí, nos habían hablado cosas hermosas de LEC. Y recuerdo, y yo decía, pero a mí no me van a convencer con decir que es el amor. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen que ahí hay amor? No, porque tienes que ver cómo te saludan los hermanos, cómo te reciben, cómo te abrazan, cómo te besan, salen y hacen jornada y ayudan a la gente y todos viven en una comunión y todos viven en armonía. Y yo tuve el privilegio de conocer esta casa y de experimentar lo que otros me decían. Pero eso hay que mantenerlo. El amor se cultiva. Porque yo sé que en mucho tiempo muchas circunstancias se pueden presentar que los van a ir alejando, que los van a ir distanciando. Y ya no soy el mismo con mi hermano. Cuando comencé, yo a ese hermano lo amaba, comía con él, salía con él, lo abrazaba, pero ya no lo hago porque han pasado cosas que me han separado de él. Porque comencé a ver las diferencias, comencé a ver que piensa distinto, comencé a ver que no está de acuerdo con lo que yo digo y comienzo a distanciarme de mis hermanos. Y dejo de amarles y dejo de preocuparme por ellos. Amor no se trata de venir los domingos y abrazar al hermano. El amor va más allá. Porque en el relato de la parábola que el Señor les dijo a este hombre, vemos a un hombre que hizo un esfuerzo grande por su prójimo. Se preocupó, lo ayudó, lo curó, dio dinero para que lo cuidaran. Un esfuerzo grande. La pregunta sería, ¿estamos haciendo eso por nuestros hermanos? Me he distanciado de algunas personas en la iglesia. Le estoy amando como el primer día. Pasa que al principio todo es bonito, ¿verdad? Vemos a las personas y wow, pero cuando comenzamos a convivir con ellas, nos damos cuenta que no piensan igual a nosotros. Nos damos cuenta de lo malo, porque en la primera impresión siempre vemos lo bueno. Pero cuando conocemos a fondo a la persona, nos damos cuenta que tiene errores igual que yo. Y yo debo de aceptarle en amor, no alejarme. No, ya yo no me lo voy a acercar porque cada vez que lo veo me critica. Cada vez que veo me tira una indirecta. Cada vez que lo veo me saluda y lo hace porque tiene que hacerlo. Y comenzamos a separarnos de nuestros hermanos. ¿Cómo estás interpretando el amar a tu prójimo? ¿Como tú piensas o como Dios lo establece? ¿Sabes que muchas veces nosotros guardamos los mandamientos desde lo que nosotros creemos que es el cumplimiento del mandamiento? ¿A quién le pasó? Al joven rico, con la misma pregunta que llegó que este mismo intérprete y dijo: maestro bueno,
¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Los he guardado desde mi juventud. El Señor le dijo, bueno, pero una cosa te falta. Hermano, que te digan una sola cosa de tantas cosas que nosotros tenemos que hacer. Este hombre tuvo que sentirse grande. Una sola. Bueno, Señor, ¿cuál es esa cosa? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. La cosa que te falta es la más difícil. La cosa que te falta es aquello de lo que no te quieres soltar, pero que el Señor está pidiendo que tú dejes. Esa es la parte difícil. Y dice la palabra que el joven rico se fue triste porque no estuvo dispuesto a dejar las cosas por Dios. No estuvo dispuesto. Ahora, ¿dónde está el concepto que tenía este hombre de guardar mandamientos? ¿Qué era lo que pensaba él que era guardar los mandamientos? Dios en lo que le pidió, Jesús, perdón, lo que le pidió que hiciera, estaban resumidos los dos más importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Este amaba más el dinero. Y la otra cosa que el Señor le pidió era dáselo a los pobres, el amor al prójimo. Amor a Dios, amor al prójimo. No tenía nada, este hombre no había guardado nada. Y él decía, los he guardado desde mi juventud. Así somos nosotros hay veces. Es que yo cumplo con la palabra, yo vivo la palabra a nuestra conveniencia, a lo que nosotros creemos que es cumplir los mandamientos, a lo que nosotros creemos y no a lo que Dios ha establecido. Vemos los mandamientos y dice, no matarás. Y dice, no, es que yo guardo los mandamientos porque yo nunca he matado. Pero aborreces a tu hermano y la Biblia dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vivimos matando a nuestros hermanos y somos asesinos. Porque vemos los mandamientos, vemos lo que Dios pide de lo que nosotros creemos, desde el cumplimiento que yo creo que es cumplirlo. Y el Señor nos está llevando más allá, a un nivel de exigencia cada día. Sin amor nosotros no somos nada. Podemos tener muchas cosas. Podemos tener cosas seculares, cosas materiales. Podemos tener espirituales, podemos tener dones, ser grandes hombres de Dios, predicadores. Pero si no tenemos amor, nada somos. Y sabe que cuando yo iba a compartir esta palabra, yo dije, ¿cómo le hablo yo de amor a la iglesia del amor? Y David, este tema tuvo que haberlo hablado cantidades de veces. Y sé que su lema, porque donde lo he escuchado predicar, en diferentes prédicas, todo siempre lo termina y lo lleva al amor. Y ustedes lo conocen mejor que yo en cuanto a la predicación. El pastor David, todo lo que predica siempre termina que tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Y yo le decía, Señor, ¿cómo le hablo yo a la iglesia del amor? Pero el Señor quiere recordarles y cambiar aquellos conceptos que no es que no se hayan enseñado correctamente, ahí están correctamente, que no se están interpretando en nuestras vidas correctamente. Somos nosotros. A nosotros se nos enseña, pero ¿cómo lo estoy interpretando yo en mi vida? ¿Cómo estoy llevando yo esto? Iglesia, hay que despertar y hay que amar como Dios quiere que lo hagamos. Yo creo que esto no ha cambiado. Para mí sigue siendo la iglesia del amor. Y si hay que ajustar, y si hay que hablar, y si hay que perdonar, hagámoslo, pero no dejemos que esto bonito que Dios puso en esta iglesia se pierda. Que van a haber problemas, claro, cantidades de problemas. Que van a haber diferencias, muchas. Pero el amor consiste que en medio de todas estas cosas nos seguimos amando. Tenemos que seguir haciéndolo, amén. Denle un aplauso a Él. Muchos tienen 20 puntos en teoría,
¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Alcen la mano. ¿Cuántos los conocen? Los 10 mandamientos. 20 puntos. En teoría. En práctica, ¿cómo estamos? En práctica, ¿cómo estamos? Entonces, el problema es cómo interpretamos. No se trata de memorizar las escrituras, se trata de cómo la interpreto, cómo la vivo. Y a su nombre gloria. Entonces, en el momento que este hombre le dice lo que decía las escrituras, y el Señor le dice: bien has hecho. El hombre, para justificarse, dice las escrituras, no lo estoy inventando, dice las escrituras que este hombre, para justificarse, le dijo al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Ya va, el hombre que conocía, que era el encargado de interpretar, que era el encargado de estudiar la palabra, ahora le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor prepara tremenda. Es que el Señor, en esta parte podemos ver cómo como nosotros, en el sentido de cómo nosotros, bueno, ¿cómo te explico? O sea, el Señor le dice: ¿cómo te explico? O sea, yo te voy a explicar quién es el prójimo. Y como nosotros hay muchos que somos buenos colocando ejemplos, te voy a colocar un ejemplo para que me entendáis. ¿Verdad? Es lo que Jesús le está diciendo. Dice: ok, ya yo te voy a explicar quién es tu prójimo. Y el Señor prepara una parábola. Las parábolas no tenía que ver con algo ajeno o con algo que sucede en otras partes. Él está hablando de una realidad, de una vivencia cotidiana de ellos. Porque cuando Jesús le dice en la parábola, dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ese trayecto de Jericó a Jerusalén era un camino que ellos conocían. Era una travesía que ellos tenían que hacer. Es decir, que lo que Jesús le estaba hablando no era algo que ellos no conocían. Jesús le pone un ejemplo, una vivencia, algo cotidiano para enseñarles una verdad espiritual. El fin de la parábola. Y él le dice: desde el camino a Jericó a Jerusalén iba un hombre. Ese camino realmente era un camino peligroso. Ellos sabían que era un camino peligroso y que estas cosas podían acontecer. Se dice que en ese camino siempre se iba en grupos, pero la historia relata que este hombre iba solo. Es decir, era una presa fácil a que esto le sucediera. En ese camino iban acompañados. De hecho, ese es el camino que tomó Ruth y Noemí. Y ese camino que ellas tomaron, dice el verbo que se utiliza es una palabra masculina, que dice que ellas fueron de Jericó a Jerusalén. Y en ese momento ellas iban como vestidas de hombre, para que los ladrones que habían en ese camino no se metieran con ellas. Porque dos mujeres caminando por allí es una presa fácil donde quiera, hasta en el lugar más seguro. Si van dos mujeres caminando, cualquiera puede robarlas. Entonces, este camino era un camino muy conocido. Y era un camino que ellos tomaban porque era el lugar que la gente se trasladaba para ir a Jerusalén, donde estaba el templo. Es decir, que cada vez que ellos iban a orar, a buscar la presencia de Dios, tomaban ese camino. Y Jesús les presenta ese camino. Y les dice: un hombre iba y cayó en manos de malhechores, cayeron en manos de ladrones, los cuales tomaron las pertenencias de este hombre, lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Y dice que en ese momento pasó un sacerdote. El sacerdote pasaba por allí para hacer sus oraciones. Ellos sabían que por ahí pasaba el sacerdote. Y se encontró con esta situación. Y hay un trasfondo en esto, hay una enseñanza en esto, el por qué este hombre decidió no ayudar.
se dice que los sacerdotes no podían tener contacto con los muertos. Y este hombre, si de pronto estaba allí herido, pero en el momento moría, iba a tener contacto con ese muerto. Y este hombre vio la necesidad, vio que necesitaba ayuda, pero pasó de largo. No hace mucho escuchaba en mi carro una canción que pasé al pendrive. ¿Cuántos han escuchado Marcos Vidal? Ese es muy viejo. Pero yo no las escuchaba mi mamá, y yo por eso las conozco, porque no es de mi época. Ya sé. Marcos Vidal, él canta una canción acerca de esa parábola, y dice que un pastor iba en su carro discutiendo con su esposa con el fin de no perder su autoridad, y pasaron por allí, por ese lugar, y mientras discutían no se dieron cuenta que había alguien necesitado. Me llamaba mucho la atención porque hay veces lo que no nos permite a nosotros poder ayudar a otros es que estamos tan enfocados en lo nuestro que no vemos lo de los demás. Y la canción dice: ay, 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 si el maestro pudiera nuevamente contarnos una historia que nos hiciera reflexionar. Es decir, a este hombre el Señor le cuenta una parábola para hacerlo reflexionar. Entonces decía, si el maestro pudiera en este tiempo, en cada situación, contarnos una historia que nos lleve a reflexionar de que lo que estamos haciendo está mal, qué hermoso sería. Pero sí la tenemos. Tenemos historias hermosas en la palabra. Tenemos las escrituras, que son las que nos van a llevar a reflexionar a cómo nosotros debemos actuar en cada circunstancia. El Señor ya las dejó allí. Tuvo ese detalle con nosotros, de explicarnos con palitos, como decimos coloquialmente, de qué es amar al prójimo. No tenemos excusa de decir quién es mi prójimo, porque en ese momento se reveló esa palabra. Hoy es una palabra revelada para nosotros, que nosotros debemos entender y accionar conforme a ella. Entonces también pasó, dice la palabra, que pasó un levita. Serían en estos tiempos los músicos, los adoradores. Pasó por ese lugar y tampoco prestó atención ni ayudó a este hombre. ¿Sabe que una experiencia personal que me contó mi mamá, que a mí me indignó en ese momento? Resulta que mi mamá vive cerca de la iglesia, pero bosque clama en el desierto. Pero para llegar a la iglesia hay lo que nosotros le decimos una bahía, que le decimos una cañada. Y en esa cañada, cuando llueve, no hay paso. No hay paso. Solamente en carro, en moto, pero caminando no se puede pasar. Y un domingo amaneció lloviendo. Y mi mamá invitó a una persona en conversa para ir a la iglesia. La señora aceptó, y cuando la llevaba, quedaron allí en ese lugar y no podían atravesar. Y resulta que en ese momento viene un músico de la iglesia en su carro. Dios les bendiga. Pasó y las dejó allí. Después, más adelante, venía el bajista en una moto. Marina. Pasó y la dejó allí. Ella, todavía creyendo y teniendo fe, dijo: ellos le van a decir a alguien que vengan por nosotros. Resulta que se tuvieron que regresar. Y aquellos músicos eran los que decían: te amo, Dios. Y eran los que estaban adorando allí en ese altar. Y vieron la necesidad y no estuvieron dispuestos a ayudar. Esto lo compartí hace mucho tiempo en la iglesia donde pastoreo. Y hubo un hermano que tenía la responsabilidad de poner el agua, de traer el hielo. Y yo estaba preocupado porque eran las 10 y el hermano no llegaba. Y yo: ¿y el hermano dónde está? Y no me había percatado que él me había enviado un mensaje. Y decía: pastor, iba camino a la iglesia y un amigo se le dañó el carro y aquí estoy debajo de él arreglándolo. Usted lo enseñó el domingo. ¿Cómo me voy a presentar yo en la iglesia a poner el agua, a llevar el filtro y a alzar mis manos allá si vi que mi amigo necesitaba un mecánico y yo soy mecánico?
Yo dije, bueno, ahora sí me fregó. Y yo le dije, bien has hecho. Así debe ser. Porque hay veces venimos a la iglesia y no, tengo que llegar a las 9:30 y vemos a tal. No, es que tengo que llegar a la iglesia. Será más importante ayudar a mi prójimo que llegar aquí, levantar mis manos y decir, Señor, te amo. ¿Qué es más importante? Y así nos sucede. Llegamos aquí y vimos necesidad, no atendimos esa necesidad. Primero, es lo primero. Porque hemos puesto que eso era lo que pasaba, la religiosidad por encima de lo que verdaderamente debemos hacer. No es que yo tengo que cumplir, es que tengo que llegar a la hora y tengo que... ¿Y será que hacer lo que dicen las Escrituras no es más importante? Siempre explico primero estas jerarquías o esta forma que hay, que el Señor ha establecido: Dios, familia, iglesia. Dios, familia, iglesia. Ese es el orden. Yo no puedo estar sentado acá y dejé a mi esposa allá con un dolor que no puede ni levantarse. Porque primero está mi responsabilidad como esposo y después la responsabilidad que yo tengo en la iglesia. No estoy dejando a Dios de primero, no estoy dejando a Dios de último. Dios es lo primero, pero las responsabilidades en la iglesia no pueden estar primero que tu familia. Hay mucha gente que hace de todo en la iglesia y en su casa no hacen nada. Y los ves barriendo la iglesia, colocando silla, y en su casa ni la ropa levanta. No podemos ser una cosa aquí en la iglesia y otra allá. No podemos serlo. La familia es algo que tú tienes que cuidar, que está bajo tu responsabilidad. Y debes atenderla, cuidarla. Ama a tu familia. Preocúpate por tu familia. Tu familia es tu prójimo. ¿Sabe que hay veces traemos invitados a la iglesia y es el amigo del trabajo y es el de por allá, el otro, y nuestra familia no la invitamos? Y traemos muchos amigos a la iglesia, pero no está nuestra familia. Preocúpate por tu familia. Ama a tu familia. ¿Cuántos quieren que su familia se salve? ¿Cuántos quieren que su familia conozca al Señor? Invítalos. Invítalos. ¿Sabe quién va a hacer lo demás? Cristo hace lo demás. Tú lo pones a los pies de Jesús y Jesús es el que hace el milagro hermoso. Los que trajeron a los paralíticos delante de Jesús, ellos los colocaron ahí. ¿Quién hizo lo maravilloso, el milagro allí? Jesús. Nuestra responsabilidad es traerlo y que Dios se encargue del resto. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Y bien, dice la palabra que pasó el levita. No quiero enfocarme mucho en el sacerdote, en el levita, sino realmente en el concepto que tenemos. ¿Cómo estamos interpretando las escrituras? Y dice que entonces que pasó el samaritano, aquel que no conocía las escrituras como aquel intérprete, aquel que no adoraba como aquel levita, que no oraba como aquel sacerdote, un extranjero. Dice que fue movido a misericordia. ¿Sabe que muchas veces nosotros somos movidos a misericordia, pero no actuamos? ¿Cuántos han sentido de parte de Dios hacer algo, pero no lo han ejecutado? Porque Dios está constantemente inquietándonos a hacer algo por alguien, pero las ocupaciones, las muchas cosas no nos llevan a detenernos a responder a lo que Dios está poniendo en nosotros. Es Él el que pone el querer como el sentir en nuestras vidas.
Y constantemente sigue moviéndonos a misericordia con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, pero no estamos haciendo caso a esa voz. Hay voces que están sonando muy duro y no me permiten detenerme a ayudar al que necesita. Este hombre fue movido a misericordia y actuó. Lo tomó, lo curó con aceite, vino, lo llevó, lo montó. Mire lo precioso de este hombre. Me encanta Jesús porque Jesús lo llevó. O sea, hizo una comparación de uno que no hizo nada a otro que lo hizo todo. Porque este hombre hasta lo montó dice, en la cabalgadura. Lo montó y ese hombre se fue caminando. Sabe que eran muchos kilómetros. No recuerdo con exactitud los kilómetros, pero era una distancia muy larga la que había de Jericó a Jerusalén. Y este hombre no le importó caminar, llevaba a este hombre montado allí hasta llevarlo hasta aquel lugar. Y con los días que lo cuidó, como ya él tenía que hacer otras cosas, está pago. Si necesita algo, yo cancelo. Qué maravilloso. Y qué ejemplo nos pone a nosotros Jesús. Ahora viene la pregunta: ¿quiénes de estos? La pregunta, vamos a hacerla textualmente. La pregunta que Jesús ahora le hace: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Y este hombre respondió: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hoy, si has entendido el concepto de amar a Dios y de amar a tu prójimo, hoy Jesús te dice: haz tú lo mismo. Si esta parábola, si esta enseñanza hoy ha reforzado tu concepto o ha cambiado tu concepto de qué es amar a Dios y amar a tu prójimo, ve, sal y haz lo mismo. Haz como el Señor quiere que hagas y no como tú lo estabas haciendo. Ve y haz tú lo mismo. Comienza a actuar como el Señor desea que lo hagas. Amén. Aplaude al Señor. ¿Sabe que muchas veces nuestro amor por el prójimo o la manera en la que nosotros ayudamos lo hacemos como una decisión nuestra? Es el Señor el que nos mueve a misericordia. Y nosotros no dejamos que sea el Señor el que nos mueva a misericordia. Nosotros decidimos a quién ayudar y a quién no. Nosotros somos los que decidimos: no, a este lo voy a ayudar, pero a aquel no. O sea, tomamos nosotros la decisión de a quién ayudar. No, este sí se merece que lo ayude. ¿Estaré yo en la capacidad de saber a quién debo ayudar y a quién no? Si es el Señor el que nos mueve a misericordia. Y nosotros comenzamos a escoger: este sí, porque este se ha portado bien conmigo. Este sí lo voy a ayudar. Este sí, porque me cae bien. Decidimos nosotros. Estaremos nosotros en esa facultad de nosotros decidir a quién ayudar y a quién no, cuando la palabra nos dice que a quien debemos ayudar es nuestro prójimo y es nuestro próximo y el que está necesitado. Así de simple. Debemos ayudar. Nuestro prójimo es aquel que está cerca, próximo y que necesita. A ese debes ayudar. A ese debes amar. ¿Cómo lo vas a amar? Como a ti mismo. ¿Cuántos se aman? ¿Cuántos quieren lo mejor para ustedes? De la misma forma, entonces, dale a tu prójimo. Si tú te amas, estás en la capacidad de amar a otro. Si tú has entendido el amor de Dios en tu vida, puedes amar a otros. ¿Por qué nosotros amamos a nuestras esposas? Porque el Señor nos dijo, ¿sabe?, cómo debíamos hacerlo. Si no, es un desastre en el matrimonio.
Pero el Señor dijo que debemos amar a nuestras esposas como Él amó a la iglesia. Y nos dejó el ejemplo de cómo se debe amar. ¿Cómo debemos amar a Dios? La palabra nos lo dice. ¿Cómo debemos hablar al prójimo? La palabra me lo dice. ¿Cómo debo amar a mi esposa? La palabra me lo dice. ¿Cómo debo amar a mis hijos? Como la palabra me lo dice. ¿Cómo debo amar a mi familia? Como la palabra me lo dice. ¿Dónde está la excusa? Amemos a Dios a su manera y no a la nuestra. Amén. Ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos. Y en esta noche pídele perdón al Señor si tienes que hacerlo. Si tienes que soltar algo, dile: Señor, hoy lo suelto. Si tienes que perdonar, hoy perdona. Si tienes que hoy abrazar, hoy abraza. Ya el Señor nos dio las instrucciones. Ahora nosotros debemos ejecutar. Debemos accionar en amor, como Él desea que nosotros lo hagamos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias, mi Dios. Gracias porque tú estás en este lugar, porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque tu presencia se ha manifestado en esta casa de oración. Gracias porque has hablado a nuestras vidas. Has hablado a nuestro corazón, directo al corazón. Y hoy nuestros corazones arden por tu palabra, por tu presencia. Hoy, Señor, queremos hacer lo que tú deseas. Hoy queremos hacer tu voluntad. Hoy queremos, Señor, hacer las cosas como tú demandas y pides de cada uno de nosotros. Ya no queremos ser nosotros amando a nuestra conveniencia, amando como nosotros creemos que es amar. Hoy queremos amar como tú lo has hecho. Tú nos amaste primero, Señor. Tú te entregaste, tú te sacrificaste por cada uno de nosotros, Señor. Y de la misma manera nosotros queremos amarte a ti y queremos amar a nuestro prójimo, Señor. Enséñanos, Señor, a amarnos cada día. Enséñanos a ser familia, mi Dios. Enséñanos, Señor. Necesitamos, Señor, tu intervención. Necesitamos que seas tú cambiando, rompiendo paradigmas, rompiendo conceptos, Señor, que no están conformes a tu voluntad y a tu palabra. Y queremos que crezca en nuestro corazón esos conceptos que lleven a amarte verdaderamente, Señor. Con tus manos, Gloria a ti, Jesús. hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, Gloria a tu tú nombre, el Jesús. alfarero. Hazme Derrama más de tu amor, Señor, sobre esta casa.